Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día jueves. Hoy es 13 de junio, está en Suecia, en Estocolmo, el presidente Petro, desde donde esta mañana pide sacar la bandera blanca de la paz, pero no se refiere a los muchos hechos de la guerra en Colombia, sino a la Franja de Gaza y a Palestina y a Ucrania. También está en Suecia con el canciller Luis Gilberto Murillo, que dice que hay que parar la guerra, no la de Colombia, sino la que se vive a nivel internacional. Ambos, el presidente y su canciller, enfocados en un evento internacional allí en la capital de Suecia, a pesar de que en Colombia las noticias son terribles. Ellos no las ven. En Jamundí, en el Valle del Cauca, hay ataques de disidentes de las FARC. También en Cajibío, en Suárez y en Argelia, en donde las disidencias siguen atacando a civiles, a militares y a policías, no solo allí, sino en todo el suroccidente de Colombia, y también preparando atentados en el departamento de Caquetá. Son 6 los heridos por la motobomba que estalló en Jamundí. El más grave de ellos, el señor el venezolano, que cuidaba carros y que se encuentra esta madrugada muy grave en una clínica de Cali. Este es el ataque número 17 a Jamundí de estos disidentes que cogieron a ese municipio muy cerquita de Cali como su saco de boxeo, y le dan un día sí y otro también. Y como si fuera una historia de ficción, estos disidentes de las FARC cada vez muestran más poderío en el plateado. Los hombres que están al mando de Iván Mordisco utilizaron drones para lanzar 6 granadas contra la fuerza pública. Hay 3 militares heridos, y ese tema de que están atacando con drones es el gran miedo, lo que pone en riesgo la cumbre de las Naciones Unidas, la COP16. En Suárez, que es el pueblo de la vicepresidenta Francia Márquez, hostigaron la estación de policía. En Cajibío, los señores de Mordisco atacaron con ráfagas de fusil a los soldados que estaban acompañando allí un caserío en zona rural. Todos estos ataques pasan en Colombia y solo merecen un trino del presidente Petro para ordenar más operaciones militares en el Cañón, en el Valle del Micay, y cerrar definitivamente, dice, la puerta a un cese al fuego con las disidencias. Un trino nada más. Anoche hubo Consejo de Seguridad, anuncian una recompensa y anuncian más hombres para el occidente de Colombia. El presidente sigue su gira. La próxima parada será en un foro llamado Paz y Reconciliación en Colombia, a ver si el presidente le destina algunos minutos a enterarse de lo que pasa aquí en el suroccidente, en donde sacó tantos votos. A esta hora el presidente Petro y su comitiva están reunidos con los 26 embajadores colombianos que llegaron a Suecia. Están pasando revista a las relaciones de Europa. El presidente le dio un minuto a cada uno de los embajadores para que le hicieran un reporte diplomático. Mañana viernes es la esperada reunión con el presidente Zelensky de Ucrania, que esta mañana se encuentra en Apulia, al sur de Italia, en la cumbre del G7, y va mañana a Suiza a hablar en una conferencia internacional. Sobre la crisis del Cauca, del Valle del Cauca, está el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares al frente. Hicieron un consejo extraordinario de seguridad y ofrecen una recompensa de 200 millones de pesos. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema. Amanecemos con nuevo contralor, que en realidad es el mismo del año pasado, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, que había salido del cargo por una decisión del Consejo de Estado que encontró problemas en su elección, se volvió a presentar y volvió a ser elegido por un Congreso casi en pleno que sesionó conjuntamente Cámara y Senado. Sacó el 98% de los votos, algunas pocas excepciones que no votaron por él. El contralor Rodríguez ofreciendo garantías, ofreciendo independencia y ofreciendo una lucha frontal contra la corrupción. Muy dicientes los 265 votos que obtuvo. Volverá al cargo de Contralor hasta el año 2026. A propósito del Congreso, estamos en la recta final de la legislatura. El Congreso aprobó la ley Sara Sofía, que crea un sistema nacional de alertas para localizar y recuperar rápidamente a niños perdidos, muy parecido, intentando replicar en Colombia la alerta Amber que opera en Estados Unidos. Por falta de tiempo se está hundiendo el proyecto que busca prohibir las terapias de conversión. Ya les voy a contar allí la historia. Y está a punto de hundirse el proyecto que busca evitar que la ganadería extensiva siga siendo el motor de la deforestación.
tambalea la reforma, la ley que cambia el sistema de pensiones en Colombia. La ley, la reforma laboral, algún oxígeno obtuvo, fue aprobado un artículo clave y ya tienen el 30% del texto aprobado. La reforma educativa, dice la ministra, a pesar del faro de FECODE, hoy segundo día, no va a ser retirada. La reforma pensional tendrá que ser aprobada de aquí al jueves de la semana entrante, si no sería otra gran derrota política para el presidente. Si logran la aprobación en esta recta final, por supuesto, sería el gran triunfo del gobierno, después del hundimiento de la reforma a la salud. Y en segundos también la historia en el ejército, en donde le abrieron una investigación al general Oliverio Pérez, se llama el jefe del Estado de Planeación, el tercero al mando del ejército, que estaba utilizando a sus escoltas militares para barrer la casa, para que le prepararan la comida, para lavar, para cocinar. Lo denuncian ellos, que dicen que no son las empleadas domésticas del general Pérez, presentaron la queja y presentaron pruebas en WhatsApp. Y les voy a hablar en segundos también de la situación de crisis en Argentina, en donde hubo disturbios, pero Milei, por un voto, logró la aprobación de su proyecto Ómnibus, con el que pretende la gran transformación, el comienzo de las reformas políticas y sociales para la Argentina, esta de la derecha. En las calles, la izquierda, los sindicatos, el viejo kirchnerismo, en las calles protestando y peleando con la policía, dice Milei, a modo de queja, que le están achacando los muertos por estos desórdenes que organiza la oposición. Escenas muy parecidas las hemos visto en Colombia. Es un país tan polarizado, tanto o más que en Colombia. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es 13 de junio, un día como hoy fue el golpe de Estado que llevó al poder al general Rojas Pinilla. Recuerden ustedes que tumbó a Laureano Gómez. Y hace 70 años, también un 13 de junio, fue la primera transmisión, fue el comienzo de la televisión en Colombia, que se ha hecho grande y célebre en todo el mundo. Bienvenidos, aquí está lo más importante, el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es que ha ido pasando la patrulla, ¿sí o no? Esto se siente una zozobra en el momento que uno va saliendo a laborar y se encuentra con una onda explosiva. Todo el mundo entra en pánico, los niños ya no quieren salir ni siquiera a las puertas de las casas. Por cuarta vez en lo corrido de este año, las disidencias de Iván Mordisco ejecutaron un atentado terrorista en Jamundí, Valle del Cauca. Una motobomba estalló a primera hora del día en el centro del municipio. Otra cámara ubicada en la siguiente cuadra del atentado deja ver cómo el artefacto explotó al paso de una patrulla de policía. No hay la más mínima posibilidad de pactar un nuevo cese al fuego con las disidencias de las FARC luego de la escalada terrorista en Cauca y el Valle del Cauca. El ministro de Defensa, Iván Velázquez. Que si las pretensiones del Estado Mayor Central en el suroccidente del país son las de, a través de estos actos, presionar para que el gobierno renueve suspensiones de operaciones ofensivas, para que renueve ceses al fuego, enfáticamente manifestamos: eso no va a ocurrir. La alcaldesa de Jamundí, Paula Castillo. Hoy nuestro municipio está de luto. Nos duele lo que estamos viviendo. Llevamos varios meses sufriendo estos golpes y estos atentados que irrumpen la tranquilidad de nuestro municipio. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Nosotros no hemos perdido el control, al contrario, tenemos el control territorial. Esto es retaliación precisamente de esas actividades que hemos realizado con el ejército, con la policía y la fiscalía para poder recuperar el control territorial que sí se había perdido en el sector rural de Jamundí. 4.000 policías y 1.600 militares llegarán a Cali para reforzar la seguridad de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Es un hecho que no compromete la seguridad de la COP. Esta estrategia y este plan ha sido avalado por la Organización de Naciones Unidas con respecto a que cumple los estándares para garantizar una COP exitosa este octubre en Cali, Colombia. La alerta continúa a esta hora en Jamundí y en otros municipios, especialmente ubicados al norte del departamento del Cauca, en donde en las últimas 24 horas hubo ataques con drones. Ahora las disidencias de las FARC utilizan estos aparatos para sobrevolar y lanzar explosivos contra bases militares y estaciones de policía. Sucedió en el Plateado, zona rural de Argelia, Cauca, en donde 3 soldados resultaron heridos, y también en el municipio de Suárez, donde con un dron atacaron a una base militar y a un grupo de soldados que estaban muy cerca de un hospital civil. Encontraron una casa repleta de explosivos de las disidencias de las FARC listos para atacar a la fuerza pública en Caquetá. Lo confirma el general Carlos Ernesto Marmolejo, comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta Omega. Se logra ubicar
en un inmueble rural un depósito ilegal en el cual habían 50 medios de lanzamiento, más de 120 artefactos explosivos, pólvora, cable, baterías para la activación de los mismos. Desde Suecia, el presidente Petro ante el Parlamento de Suecia insistió en que la paz es el camino, pero sin decir ni una sola palabra de los atentados en Cauca y Valle del Cauca. Pero el presidente Petro sí habló de la necesidad de levantar la bandera de la paz. Lo hizo durante una cena con el presidente del Parlamento de Suecia, Andreas Norlén, en la que habló de vikingos, de la conquista, de la esclavitud, de matemáticas, de crisis climática, pero ni una referencia de la situación de orden público en Colombia. Un encuentro alrededor de la paz. Si el principal problema de hoy es la crisis climática que nos puede matar a suecos y a colombianos, las salidas no están en las espadas ni en las armaduras. De nada servirían ante el calor que las derrite. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo también habló de la paz en Gaza. Y vamos a seguir trabajando por la paz, vamos a seguir trabajando por la vida en el contexto de nuestra política exterior y particularmente en la situación de Gaza. En respuesta a la instrucción del Gobierno Nacional de ajustar la caja y el presupuesto de la Nación, el Ministerio de Defensa bloqueó 14.000 millones de pesos de esa dependencia. Por esto, el Ejército no podrá distribuir nuevas partidas de combustible en lo que queda del año en todas las divisiones. A la par, se confirmó que en la agenda del presidente Petro en Suecia está la compra de aviones de combate para la Fuerza Aérea y reemplazar así los viejos Kafir. Habla el general Luis Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea. Se están explorando todas las posibilidades y precisamente este viaje lo que busca es explorar las posibilidades para que en un estudio amplio con diferentes ofertas se puedan analizar las diferentes posibilidades y de acuerdo a eso buscar el reemplazo de las aeronaves. Nuevo choque de declaraciones entre el expresidente Álvaro Uribe y el mandatario Gustavo Petro. El exmandatario aseguró que pareciera que el presidente Petro se siente colega de bandidos con quienes se pone de acuerdo con falsedades que se les premia. Esto a propósito de las recientes declaraciones de Salvatore Mancuso. Petro respondió que no le interesa la venganza y por el contrario volvió a invitarlo a un gran proceso de perdón social para poder llegar a la verdadera era de paz en el país. Con 96 votos en Senado y 181 en Cámara de Representantes fue elegido como nuevo Contralor General Carlos Hernán Rodríguez. Para cumplir con este cometido continuaré liderando un trabajo y una labor incansable de auditoría y control fiscal con independencia. Mi esposo lo está escuchando de Bedoya y yo también grabé la cosa de ahorita. No me hable duro de Bedoya, que es que usted no me mantiene a mí, sino que le estoy diciendo de las cosas hace rato y usted no me hace caso. El general Olveiro Pérez Maecha, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas del Ejército, obligaba a los soldados asignados a su cargo a hacerle el desayuno, limpiarle los pisos y hasta a lavarle la ropa. Se escucha que la esposa del general le dice a uno de los soldados que por qué no compró una bolsa para la basura. Pero ¿usted no se llevó la bolsa desde esta semana? Sí, la bolsa sí la tengo aquí, doctora, desde el viernes, pero el viernes no quedó tiempo. Le había dicho a usted desde la semana pasada. El segundo comandante del ejército, el general Omar Sepúlveda, ordenó la apertura de investigación en su contra por obligar a los soldados a adelantar labores propias del hogar que nada tienen que ver con el ejercicio de sus funciones. En Bogotá, cientos de maestros salieron a las calles a manifestar en contra de la aprobación del proyecto de ley estatutaria de educación. Los profesores se pronunciaron ante el paro indefinido. Habla la maestra Helen Sanz. Defender la educación pública siempre. Nos hemos permanecido en las calles. Los medios han registrado los múltiples paros que hemos hecho, que no han sido por pereza a trabajar, sino por la defensa de la educación pública. Hoy a las 10 de la mañana continuará en la Cámara de Representantes la discusión del último debate sobre la reforma pensional. El día de ayer se aprobaron 40 impedimentos y posteriormente se levantó la sesión plena. Tras una reunión entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente del Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, este último definió finalmente que el valor de la boleta para la hinchada visitante de Bucaramanga tendrá un valor de 360.000 pesos. Se definió que este viernes, en horas de la mañana y también sobre el mediodía, arribarán a la capital 25 buses con cerca de 1.000 hinchas para ingresar al estadio El Campín en Bogotá. Estamos de acuerdo en eso, en garantizar que hay una fiesta del fútbol el sábado en El Campín en Bogotá, en ratificar la decisión de que pueda estar presente la hinchada del equipo visitante de Bucaramanga, pero queremos hacer un llamado al respeto. En medio de la sesión por el proyecto de ley bases en el Senado se registraron graves incidentes en las inmediaciones del Congreso. Los primeros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes ocurrieron después del mediodía, cuando incluso legisladores peronistas se vieron afectados por gas pimienta, pero la tensión creció ya en horas de la tarde, cuando llegaron más manifestantes y arrojaron bombas Molotov y piedras.
Mientras se daban los disturbios, Milei participaba en el foro liberal El Renacer de la Libertad en Argentina y el Mundo. Desde este escenario acusó a la oposición de querer tirarle muertos en la calle. Nos tiraran la gente a la calle, no descarten que digamos la metodología de ellos de tirar muertos en la calle, ir por los saqueos, cosa que algunos periodistas promueven desde sus espacios, claman por libertad de expresión, pero están llamando a cometer delitos, lo cual también es un delito. En la región de Puglia, en Italia, comenzó la cumbre del G7. Es la reunión de los mandatarios de las 7 economías más grandes del planeta, en la que no se incluye China. A ellos se va a unir el presidente Zelensky. Se esperan importantes decisiones sobre la guerra en Ucrania, un crédito de $50.000 millones para Kiev, para lo que se usarán como garantía los fondos del Banco Central ruso congelados tras la invasión de Ucrania. En vísperas de la final del fútbol colombiano, alrededor de 8.000 aficionados de Atlético Bucaramanga despidieron en la tarde de ayer al cuerpo técnico y los jugadores del equipo, quienes viajaron a Bogotá para jugar el partido de vuelta frente a Independiente Santa Fe el próximo 15 de junio a las 7:30 de la noche en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Estás escuchando Blue Radio.